La revista El Doctor en Casa presenta Padres al Día. Con la conducción de Alicia González Rodas. Padres al Día. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a Padres al Día. Bueno, hoy vamos a hablar de una de las técnicas para evitar, escuchen bien, el abuso en niños y adolescentes, la técnica del semáforo. Vamos a una brevísima pausa y a la vuelta estamos con nuestra invitada. Ya volvemos con más Padres al Día. Estamos de vuelta con Padres al Día. En Padres al Día damos la más cordial bienvenida a la abogada. Ella es encargada de la Dirección de Género del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, Claudia Sanabria. Bienvenida una vez más. Muchas gracias por la invitación y con un temón para hablar de una de las técnicas para prevenir el abuso en niños y adolescentes, la técnica del semáforo. ¿En qué consiste la técnica del semáforo? Así es, como habíamos ya introducido el tema, la violencia y una de las formas de violencia del abuso sexual expresamente es una de las preocupaciones que tenemos en salud pública. Entonces estamos abogando para que las familias puedan trabajar con sus niños ciertas técnicas que les permitan explicarle cómo prevenir un abuso, ¿sí? Y una de las fortalezas que tiene que tener el niño es conocer su cuerpo y saber qué partes nadie puede tocar. Claro. Entonces, la técnica del semáforo es una técnica muy gráfica que permite, y didáctica también, porque es como cuando le mostras el color rojo, le indicas las zonas que nadie puede tocar. Claro. Amarillo es cuidado y verde sería las caricias adecuadas. Las permitidas. Digamos, una caricia en la cabecita del maestro, de la maestra, o un cariño de la mamá, del papá incluso, porque como hablamos siempre, y está bastante sabido que el abuso muchas veces se da en el entorno más cercano. No, a veces los mismos padres, padrastros, inclusive el tíos. niño tiene que saber detectar esas cuestiones y lógicamente lo que insistimos es no se pone la responsabilidad en el niño. El entorno protector siempre es el entorno adulto y el adulto referente es quien tiene que confiar en el niño cuando se detectan estas situaciones y escuchar la voz del niño. Claro. Quiero recalcar algunos de los pasos y cuestiones que cualquier adulto tiene que tener en cuenta y lo primero es escuchar y creer en la voz del niño. Sí, totalmente. Ningún niño habla de un abuso en el sentido de decir una mentira, sino que si lo está diciendo hay que prestar atención, ¿verdad? Y esta técnica es una técnica que hay que utilizar para enseñarle precisamente al niño, como decía, cómo defenderse, las partes, ¿verdad? Y es más que nada conocer su cuerpo y las partes que nadie debe tocar. Similar cuestión también trae las reglas de Kiko, es otra de las técnicas, donde hay un muñequito y es un cuento que se le va contando al niño para que él reconozca las partes que nadie puede tocar. Claro. Y respecto justamente de en qué consiste la técnica del semáforo, tenemos un material que preparó la producción de Padres al Día y después seguimos hablando sobre el tema y profundizamos más, ¿sí? Veamos. ¿En qué consiste la técnica del semáforo? La técnica del semáforo es un método sencillo y fácil de realizar con los niños que funciona muy bien para poder mejorar su conducta y estado emocional. Se puede utilizar con niños a partir de los 3 o 4 años, cuando estos comprendan cómo funcionan los semáforos. Por una parte, esta técnica le ayuda a desarrollar habilidades de autogestión de la ira y, por otra parte, estimula la madurez emocional. Bueno, es, como digo, una de las técnicas, pero también hay que saber que lo más importante es que los padres y las familias aprendan a explicarle a sus niños de manera sencilla
un primer punto que tiene que ver con la confianza. Sí. Para eso necesitamos desde pequeños hablar con ellos, dialogar y cambiar un modelo que en nuestra sociedad todavía es débil y que tiene que ver con el modelo de relación que tenemos con el verticalista, niño. De antes, exacto, porque autoritaria. el abuso, ¿qué es? El abuso viene determinado por un uso de poder. Totalmente. Entonces, si un niño crece en un entorno en donde le enseñaron que el poder es lo que vale, ese niño está indefenso ante cualquier situación de abuso, porque su modelo de relacionamiento es someterse. Entonces va a callar ante cualquier situación de abuso. El primer punto entonces es cambiar ese modelo adultocéntrico de relacionarse con el niño. Sí, totalmente, que solamente el adulto tiene la razón y que el niño se tiene que adaptar. Así es, entonces explicar las razones de nuestras decisiones es fundamental, acompañar esas decisiones, creer en la voz del niño, vuelvo a reiterar, porque uno de los temas más presentes lastimosamente sigue siendo, no, él dice nomás, alguien le habrá enseñado, miente. Y eso o le quiere no es perjudicar. así. O le quiere perjudicar. Entonces eso hay que deconstruir y hay que dejar de lado en nuestra sociedad, hay que creer la voz del niño, hay que construir entornos protectores y para eso también el dejar a nuestros niños al cuidado de personas confiables es uno de los aspectos que tenemos que... Y alertarles sobre la familia también, que no por ser un hermano, por ser un tío, por ser tu papá, o sea, hay partes de tu cuerpo que nadie te tiene que tocar y hay partes y hay también abusos psicológicos que tampoco y manipulaciones que tampoco se tienen que dar, o sea, alertarle. En mi época, por ejemplo, no existía la técnica del semáforo, pero mi mamá decía, bueno, si los tíos, los primos están al sur, ustedes se van hacia el norte, nadie les tiene que abrazar, no les tiene que abrazar, no le tiene que dar un beso, no le tiene cosas así, porque hay familias que inclusive entre padres e hijos se besan en la boca. Ya. Hay costumbres que de repente propician un poquitito, ¿verdad? Claro, en este sentido es muy importante marcar los límites y, como digo, la personalidad y las cuestiones que tienen que ver con la seguridad y la confianza de las personas se construye desde temprano. Totalmente. Entonces, el saber que tu cuerpo es tuyo y que nadie puede violentarlo es una cuestión que hasta con el beso se indica. En nuestra sociedad vemos mucho que los padres le dicen, dale un beso al tío, dale sí que un beso. El niño no quiere dar un beso. Y lo obligan. Y le obligan. Esa es una forma de decir, si yo te digo que lo hagas, tenés que hacerlo, no importa lo que querés. Y eso no está bien. Ese es un buen punto. Claro, Mirá, entonces, que está muy arraigado en nuestra cultura. Está muy arraigado. Entonces hay que respetar las decisiones de la persona y siempre hago la comparación. Es impensable que a mí como adulta me digan, dale un beso a él y yo tenga que dárselo porque alguien me obliga, ¿verdad? La verdad que unos cuantos seguro, pero es cierto, es verdad. Es poner un límite donde está mi voluntad. Es cierto. Entonces no es una cuestión menor trabajar la voluntad de las personas y verle a los niños como sujetos de derechos que son. Entonces ellos toman decisiones, nosotros respetamos sus decisiones. Enseñarles a ser criteriosos y a cuidarse a sí mismos. Y ya desde pequeños. Bueno, tenemos otro material que preparó la producción de Padres al Día que guarda relación con utilizar la técnica del semáforo ante los adultos. Veamos. Utilizar la técnica de semáforo ante los abusos. Es bien sabido que los colores de un semáforo denotan mensajes claros si hablamos propiamente del tránsito, pero también se pueden emplear en la prevención de posibles abusos de índole sexual. Utilizar este recurso para que tu hijo o hija pueda identificar estas agresiones y trabajar con la confianza para que el niño o la niña pueda contárselo inmediatamente son dos factores vitales para resguardar la inocencia y preservar su salud mental y física. ¿Qué le pareció el material? Bueno, es muy interesante seguir explorando y sobre todo, como digo, que en términos sencillos las familias entiendan por qué hay que señalar estas pautas de manera tan marcada. Hablábamos de otros aspectos como, por ejemplo, estas situaciones culturales en donde no hay límites para la confidencialidad ni la privacidad de nadie. Las personas a veces acá en Paraguay dicen que se bañen todos juntos, que se vistan todos juntos. Sí. Y esas situaciones... O los saunas, para que ir lejos, los saunas. Pero cuando son pequeños, esto es importante porque es una pauta que marca el límite. Si yo le digo a mi hijo, bañate solo, higienizate vos, y solo vos podés hacerlo, le estoy enseñando que hay un momento en el que él
tiene que estar solo y que él controla esa situación. Claro. Y que esa situación es suya y nadie y que puede es su entrar privacidad ahí. y Exacto. su dignidad que hay que preservar. Igualmente el acompañar la sexualidad, que ahí estamos Sí, muy débiles. sí. Desde los 3 años los niños empiezan a explorar su sexualidad. Sí. Y eso está muy mal acompañado en Paraguay. No se habla de ese tema. Si el niño se toca y siente placer, nadie le explica que eso es propio de su cuerpo y que eso tiene que acompañar con algo que viene adentro y es un proyecto de vida y es una construcción y eso lo puede hacer sin sentirse mal. Necesitamos prepararle a más adultos para justamente entrenarle a los niños. Así es, necesitamos perderle el miedo a estas cuestiones. Los tabúes. Y entender que la sexualidad es parte de un proyecto de vida y entonces hay que abordarla de una manera saludable. Claro. La salud sexual justamente está relacionada con un bienestar físico, mental, social y emocional, pero de esto no se habla. Claro, y aparte hay tantos estímulos ahora a través de redes sociales, que hay más responsabilidad por parte de los padres y educadores y del Estado en general. Es precisamente otra de las vertientes, otra de las cuestiones que hay que fortalecer en las familias y es enseñarle a los chicos cómo a través de las redes ellos podrían sufrir alguna agresión. Eso lo tienen que saber. Hoy en día vemos que los chicos desde muy pequeños están en contacto con las tablets, con los teléfonos y son fuentes de riesgos. Sí, entonces ellos tienen de que potenciales tener, abusadores. Totalmente, ellos tienen que tener la conciencia de cómo esos aparatos, esos dispositivos pueden generar riesgos para su vida. Claro. Y es también una forma de prevenir abusos. Y hablando de abuso sexual, siempre nos referimos a adultos, porque si bien abusa un chico, un menor de otro menor, no se habla de abuso sexual, tiene otra denominación jurídica, ¿verdad? Claro, ahora mismo tenemos la ley 6202 que define el abuso sexual y habla de una situación en la cual una persona, sobre todo adulta, se vale de la indefensión de otra. Entonces, cuando hay una situación de poder, que es lo que decíamos, existe abuso sexual. Y eso también está tipificado en el Código Penal. Ahora, cuando es un niño, niña o adolescente que está, digamos, explorando la sexualidad con otro, ¿verdad? No podemos ya hablar de abuso sexual. Sí, lo que podemos... Aunque sea contra su voluntad igual. A veces cuando hay situaciones de violencia puede tener una connotación determinada. Por ejemplo, claro, si tenemos a un chico de 14 años para arriba que está sometiendo a un niño menor a 14, ahí sí se da una situación de violencia porque el niño de 14, el adolescente de 14, perdón, ya puede ser imputado por eso. Claro. No obstante, cuando son menores de 14 los dos, lo que se hace es una medida de protección para ambos, ¿verdad? Hay un acompañamiento para ambos. Interesante. Este tema es para debatirlo y hablarlo, pero por 2, 3 horas y por varios programas. Bueno, la música nos indica que tenemos que ir a una pausa comercial y seguimos hablando con la abogada Claudia Sanabria sobre este importante tema que, bueno, estamos abarcando una de las técnicas de prevención del abuso sexual en niños y adolescentes, que es la técnica del semáforo, pero hay muchísimas más y con la doctora vamos a aprender un montón. Así pues, no se vayan, ya retornamos. Ya volvemos con más Padres al Día. Estamos de vuelta con Padres al Día. Seguimos en compañía de la abogada Claudia Sanabria. Ella perteneciente, encargada de la Dirección de Género del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, hablándonos de un tema por demás importante, que es la prevención del abuso sexual en niños y adolescentes. Bueno, hablábamos fuera de cámaras del tema del abuso también que se da a los discapacitados que están dentro del hogar, que muchas veces en algunos hogares los tienen reducidos a cosas o animales, y son personas que merecen más respeto y de todo el respeto del mundo. Sí, realmente es una cuestión de alertar también a las familias que cuando existen niños, niñas y adolescentes con discapacidad puedan pensar en ellos en el sentido de con quién se están quedando, ¿verdad? De escuchar su voz igual que los demás y de tomar medidas adicionales como por ejemplo tener un acompañamiento cercano de cómo se está ejerciendo, cómo está desarrollando su sexualidad. Porque otra de las características que vemos en las personas con discapacidad es que se los trata como asexuados. Sí, como si no tuvieran que experimentar claro, lo si normal. Tienen cualquier tipo de discapacidad, no importa cuál sea, entonces ya no se les ve en toda su condición de persona. Y eso también ellos necesitan ser atendidos en este espectro de su vida y poder
tener una orientación, poder recibir también este tipo de educación sexual para prevenir precisamente situaciones de abuso. Todo dentro del ámbito de la ley y asistido por profesionales, me imagino. Totalmente. Para no incurrir en errores y en penalidades también. Totalmente. En el Ministerio de Salud justamente se está llegando a una orientación para poder atender mejor a las personas con discapacidad en los aspectos que tienen que ver con su sexualidad. Claro. Entonces es importante que las personas con discapacidad no queden ocultas ni invisibles en las casas, que acudan también a los servicios de salud, que las familias reciban orientaciones y para esto está también, como digo, cualquier servicio cercano y especialmente las unidades de salud de la familia que pueden ayudar en este sentido. Por ejemplo, en el caso de los, ¿cómo implementar esta técnica del semáforo en los hogares? Que no, en Paraguay nadie está acostumbrado a aplicar estas técnicas y mucho menos a hablar del tema sexual con los hijos. Y graso horror, porque hay que hablar, hay que alertarles, hay que prepararles para que sepan defenderse por ellos mismos también. Claro, otro temor que suele aparecer en relación a lo que decís es, ¿cómo le hablo a mi hijo y a qué edad? Porque claro, siempre esa es la pregunta. Sí. Y la respuesta es, le hablo siempre. O sea, para empezar tenemos que hablar en las casas, hablar de todo. ¿Cómo te sentís? Es una pregunta que te puede llevar a tocar temas de sexualidad. ¿Cómo te sentís? Es una pregunta sencilla, pero ayuda a explorar cómo se siente, cómo está ese chico, qué piensa en relación a algo. Y cuando el niño me da una respuesta, yo en base a eso construyo ideas, ¿verdad? No hay que darle más información de lo que necesita, sino que aquella que le sirva para prevenir cualquier situación de riesgo. ¿Qué quiero decir con eso? Un temor de los padres suele ser, claro, porque si le hablo de sexualidad, seguro que le voy a madurar antes. Eso no es así, eso es un tabú que se suele pensar. Cuanto más información manejen, porque tanto mejor. De hecho, en general reciben información, lo que pasa es que reciben información de mala calidad. Entonces hay que adelantarse y hablar siempre acorde a la edad. Adelantarse. Y buscar mensajes con ayuda de profesionales. ¿Quién puede ayudar? Las maestras, las psicólogas del colegio, ¿verdad? Y si no están preparadas, deben prepararse. Porque esa es una realidad también, ¿verdad? Si hoy nos están viendo profes del colegio y yo no sé del tema y no conozco esta técnica, entonces tengo que leer, informarme del tema y también usar todos los materiales y recurrir a fuentes como la del Ministerio del semáforo. Una de las tantas. Claro, bueno, ahora, que básicamente y sencilla para explicar es simplemente en base a ese gráfico que mostraban, explicarle al niño cuáles son los puntos que no se pueden tocar. Claro, y tenemos otro material que cuenta justamente cómo implementar la técnica del semáforo. Veamos. ¿Cómo implementar? Existen situaciones de vulneración de derechos de niños, niñas y adolescentes con la asignación de colores del semáforo como verde. Se pueden dar caricias en la cabeza y los hombros, gestos que por lo general no deberían llamar la atención. Amarillo, cuando una persona procede a tocar las piernas o las manos, puede empezar a levantar sospechas de alguna mala intención. El mensaje es, ten cuidado. Rojo, nadie puede tocar. La parte íntima, genitales, glúteos, los pechos e incluso la boca, son insinuaciones que pueden desencadenar en un abuso sexual. Pero yo no soy niño, pero yo voy a aplicar la técnica del semáforo. Rojo, amarillo, verde, dependiendo, ¿verdad? Pero realmente es un tema que hay que tomarlo en serio y hay que implementarlo en los colegios, en los hogares, la técnica del semáforo y muchísimas otras más. ¿Cuál es el diálogo, verdad, con los hijos y prevenirlos? Es que son partes, o sea, esto de enseñarles a los chicos las partes que tienen que cuidar no va solo, es parte de, primero, establecer un diálogo con los chicos, niños, niñas, adolescentes. Segundo, confiar en ellos. Tercero, enseñarles los momentos que están viviendo y las etapas evolutivas. Para eso nosotros también tenemos que conocer esas etapas, ¿verdad? Leer, informarnos. Y que el grupo no les estire en el caso de los adolescentes, porque se dejan llevar por el grupo. Es que cuando hablamos de la adolescencia, ya tenemos un proceso hecho. Por eso insistimos tanto también en la primera infancia nosotros, porque es donde tenemos que insistir para poder construir una fortaleza en las personas, ¿verdad? Que después, cuando un adolescente
que tuvo contención, acompañamiento, que habló siempre con sus padres, llega a esta etapa, lo habitual es que siga confiando, que siga dialogando, que eso sea un continuo. Y si no fue esa su situación, si viene de un hogar disfuncional donde todo es un caos, puede recurrir a personas que le puedan servir de referentes, a buenas personas que le puedan ayudar en ese proceso. En los servicios de salud también hay áreas específicas para adolescentes, ¿verdad?, donde pueden recibir orientación. Y realmente nosotros no hablamos tanto de familias disfuncionales porque en general, ¿cuál es la familia que sea funcional hoy, verdad? O sea, tenemos distintos, hablamos más de distintos modelos de familia, porque realmente en nuestra sociedad subsisten demasiados modelos familiares. Y cada vez más. Y cada vez más. Y lo que tenemos que encontrar es una herramienta común que nos permita orientarlos y tener... ¿Cómo tenemos que ayornarnos también al nuevo lenguaje para ser más respetuosos también? Totalmente. Me incluyo dentro de ese ayornamiento. No es fácil porque como trabajamos con personas y las situaciones de las personas son demasiado variables y nuestras situaciones mismas son muy variables, entonces tenemos que realmente adaptar la realidad a lo que la persona necesita, ir trabajando con sus modelos, ir trabajando con su entorno y poder darle herramientas para que con todo eso pueda quitar el mayor potencial. Esa es la idea hoy en la legislación también. Claro. Démosle lugar ahora a la gente a través de redes sociales que quiere preguntar. Tenemos de limpio. Claudia pregunta lo siguiente. ¿Es realmente efectiva esta técnica en los niños? Pregunta. Y realmente esta técnica está basada en resultados. En resultados y además en esto que tiene que ver con enseñar al niño desde temprano la educación sexual. Y lo que le hace bien, que en países desarrollados ya está estudiado, ya está aplicado, ¿verdad? Aquí en Paraguay todavía no tenemos una evidencia nacional porque nosotros todavía no implementamos una educación sexual a cabalidad. Tendríamos que hacerlo y siempre lo venimos diciendo, ¿verdad? Necesitamos reforzar. Es una materia pendiente del Ministerio de Educación. Necesitamos reforzar la malla curricular en ese sentido. Totalmente de acuerdo. Otra pregunta. Esta es de mi tocaya, Alicia, de Asunción. ¿Qué pregunta Alicia? A ver. Dice, ¿en las escuelas ya se están implementando el uso de esta técnica? No, realmente no es una técnica que se esté utilizando y hay varias más. En algunas escuelas yo creo que dependiendo del contenido que desarrollan van hablando de estos temas de alguna manera, pero necesitamos seguir reforzando, ¿verdad? Sí. No podemos estar ajenos a que se necesita reforzar eso en las escuelas. Claro, y el ministerio tiene que ser un poquitito más fuerte también, porque hay colegios religiosos donde sencillamente pasan la parte de educación sexual, no desarrollan o desarrollan de manera muy superficial y no ayornada a los nuevos tiempos. Sí, en el ministerio, tanto el Ministerio de Educación como el de Salud son entes rectores en su materia y realmente también tiene que haber un compromiso ciudadano de cumplimiento de la ley, en el sentido de decir, si yo voy a trabajar educación... ¿Y penalidades para esos colegios también? Si yo voy a trabajar educación o salud, debo ayornarme a esas normas. Totalmente de acuerdo. Bueno, y un mensaje final, ya que la música nos indica que hemos llegado al final de Padres al Día. Doctora, da tanto gusto conversar con usted porque siempre se aprende algo nuevo. El tema de abuso sexual está muy instalado en la cultura paraguaya y hay que tomarlo en serio y hay que hablarle a los chicos desde muy pequeños y que el respeto tiene que partir desde la propia familia y del respeto que él mismo se dé a él mismo también. Así mismo. El mensaje final para mí sería construir una infancia distinta en donde ellos sean respetados, para que también ellos puedan ejercer su ciudadanía, ¿sí? Y eso se hace justamente con un trato horizontal, con la conversación, con el diálogo en la familia, en las casas y creyendo en la voz del niño. Eso es fundamental. Tal cual. Bueno, con este mensaje no tenemos más nada que decir, más que decirle muchísimas gracias por la atención. Estamos todos los días de 15 a 15:30 horas por Paraguay TV y se replica por YouTube, así que pues no pueden decir que no ven Padres al Día. A cualquier hora del día pueden verlo a través de internet. Hasta un próximo encuentro. La revista El Doctor en Casa presentó a Alicia González Rodas en el programa Padres al Día. Fue una realización de Alicante.